Mucho antes de que las trompetas resonaran en el aire y antes de que los muros cedieran ante el estruendo, Jericó ya brillaba como una fortaleza impenetrable. No era cualquier asentamiento, sino una ciudad que despertaba respeto y temor en todo el mundo antiguo, un lugar rodeado por murallas tan gruesas que servían de camino para carros de guerra. Para sus vecinos, Jericó era sinónimo de poder, riqueza y orgullo, un verdadero tesoro dentro del mundo cananeo. Ahora imagina por un momento cómo sería habitar allí hace más de 3 milenios. Calles estrechas cubiertas de polvo, viviendas levantadas con adobe que se apiñaban unas sobre otras, mercados impregnados con el aroma de especias orientales, música y cantos en honor a divinidades que hoy nos resultan extrañas. La vida cotidiana se tejía con rituales religiosos, trabajos artesanales y costumbres heredadas de generaciones, sin que los habitantes sospecharan que su destino estaba a punto de cambiar para siempre. Este relato no es una simple mención bíblica, es una ventana para entrar en aquella ciudad y caminar junto a su gente, como si formáramos parte de ellos. En este viaje descubrirás detalles fascinantes: qué comían, cómo comerciaban, de qué manera organizaban sus familias y cuáles eran las creencias que sostenían su sociedad. Te mostraremos un retrato de Jericó que va mucho más allá de las murallas, porque comprender la vida detrás de esas piedras nos revela no solo la historia, sino también la fe y las luchas espirituales que siguen resonando hoy. Bienvenidos a Principios que Transforman, el espacio donde cada pasaje bíblico se abre con contexto, profundidad y significado. Hoy no hablaremos de Jericó como una lección escolar aprendida de memoria. Hoy recorreremos sus calles con ojos de explorador, como un arqueólogo del alma que observa los restos de una cultura y escucha las voces del pasado. Podrás sentir la textura de sus muros, el calor de su desierto, el murmullo de su gente. ¿Dónde estaba realmente situada esta ciudad? ¿Qué tan avanzados eran sus sistemas de defensa? ¿Qué secretos escondía la vida detrás de sus murallas antes de su derrumbe? ¿Qué costumbres familiares marcaban su día a día? ¿Cuáles eran los alimentos que sostenían a sus habitantes? ¿Qué significado tenía la adoración a sus dioses? ¿Y por qué su conquista representó algo mucho más profundo que un triunfo militar? Cada una de estas preguntas nos llevará a entender que Jericó no fue solo un episodio de la historia, sino un espejo de nuestras propias batallas internas, de esas murallas invisibles que también necesitamos derribar. Este mensaje es para ti que nos miras desde México, desde España, desde Estados Unidos, o desde cualquier rincón del mundo, donde buscas entender la Biblia con una mirada fresca, respetuosa y llena de vida. Si amas las Escrituras, si deseas comprender su trasfondo con claridad y descubrir cómo conectar los relatos antiguos con los desafíos actuales, suscríbete ahora mismo a este canal y acompáñanos hasta el final, porque Jericó no fue únicamente un escenario de guerra. Fue el reflejo de un combate espiritual que sigue presente en nuestras vidas y que puede transformar la manera en que enfrentas tus propias murallas hoy. En medio del amplio valle del Jordán, bajo un sol abrasador y un clima seco que moldeaba la vida cotidiana, se levantaba Jericó, una ciudad que combinaba antigüedad, misterio y esplendor. No era simplemente un asentamiento más, sino una joya estratégica y arquitectónica que brillaba dentro del mundo cananeo. Localizada a unos 250 metros por debajo del nivel del mar, se le reconoce como una de las urbes habitadas más antiguas de toda la humanidad. Su elección como lugar de residencia no fue producto del azar, sino el resultado de una ubicación pensada con sabiduría. Gracias a la presencia constante del manantial de Elisha, sus tierras eran fértiles y productivas, rodeadas por palmeras y cultivos que daban vida en medio del desierto. Situada a corta distancia del río Jordán, Jericó se transformó en un punto crucial dentro de las rutas comerciales que conectaban a Egipto con Mesopotamia y con las montañas de Canaán. Mercaderes cargados de especias, artesanías y metales preciosos
cruzaban sus calles, lo mismo que soldados y ejércitos que veían en su localización un paso obligado. Esta posición privilegiada convirtió a Jericó en un centro neurálgico para la economía, la política y la guerra. Pero Jericó no era únicamente un punto de intercambio comercial, era también una fortaleza levantada con una mezcla de belleza y poder. Esa dualidad entre lo cotidiano y lo sagrado, entre la vida diaria y la defensa militar, marcó de manera profunda su historia y su destino final. Sus murallas se hicieron legendarias en el imaginario de los pueblos antiguos. No eran simples barreras, sino auténticos símbolos de seguridad y orgullo. Imagina un sistema defensivo compuesto por muros dobles, uno exterior, más bajo y ancho, y otro interior, más elevado y robusto. Este diseño formaba un círculo de contención casi imposible de penetrar. Investigaciones arqueológicas señalan que dichas murallas podían alcanzar los 9 metros de altura y más de 3 metros de grosor. La base estaba construida con piedras resistentes, mientras que la parte superior se levantaba con ladrillos de adobe cocido, una combinación que desafiaba el paso del tiempo y la fuerza de cualquier ejército. Para muchos, aquellas estructuras eran tan firmes que sobre ellas podían circular carros de combate, lo que reforzaba la idea de que Jericó era invencible. Los habitantes depositaban su confianza en esas paredes, convencidos de que nada ni nadie podría traspasarlas. Sin embargo, el hecho de que la conquista de Canaán iniciara allí tenía un mensaje profundo. No se trataba únicamente de derribar muros físicos, sino también de confrontar la soberbia de una civilización que había puesto su fe en sus propias obras en lugar de mirar más allá de ellas. El urbanismo de Jericó refleja un pueblo disciplinado y bien estructurado. Sus calles eran angostas y retorcidas, no solo para generar sombra y aliviar el calor del desierto, sino también para frenar el avance rápido de invasores. En el corazón de la ciudad latía la plaza del mercado, un espacio vibrante de trueques y reuniones sociales, rodeado de viviendas, talleres artesanales y templos dedicados a sus deidades. La organización de los barrios revelaba la jerarquía interna. Las zonas externas estaban ocupadas por los más pobres, mientras que las áreas cercanas al centro pertenecían a comerciantes acaudalados, sacerdotes y líderes militares. Las casas eran sencillas, construidas con ladrillos de barro secados al sol y techos planos que servían como terrazas para dormir en las noches calurosas o para secar granos y frutas. Muchas contaban con patios internos, espacios familiares destinados a cocinar, compartir alimentos y fortalecer la convivencia diaria. Detrás de esta planificación no solo había necesidades prácticas, sino también un reflejo de las divisiones sociales y de poder que organizaban a la población. Y en medio de todo, un recurso destacaba como el corazón de la ciudad: el agua. El manantial de Elisha, que sigue brotando hasta el día de hoy, otorgaba a Jericó un acceso constante y seguro a este elemento vital. En una época en que el agua era símbolo de riqueza y de supervivencia, Jericó poseía lo que muchos otros pueblos anhelaban: autonomía, prosperidad y estabilidad. Gracias a esta fuente, se cultivaban campos fértiles en pleno desierto, se alimentaba al ganado, se sostenía el crecimiento de la población y se expandía el comercio. Pero más allá de lo práctico, el agua tenía un significado espiritual profundo, recordando a sus habitantes que toda vida, todo poder y toda esperanza se sostenían sobre ese regalo divino que fluía en medio de la aridez. El agua que alimentaba a Jericó era vista como un regalo celestial, una muestra de favor divino que sostenía la vida en medio del desierto. Y por eso, cuando las murallas se desplomaron, no se trató únicamente de un triunfo militar, fue una declaración espiritual que dejó claro que ninguna obra humana, por sólida que parezca, puede permanecer en pie cuando el plan de Dios marca un nuevo comienzo. Jericó no solo era un centro comercial y agrícola, también funcionaba como puesto de vigilancia estratégica. Desde sus torres elevadas,
Los guardias podían detectar caravanas que avanzaban por el valle, peregrinos que buscaban descanso y hasta movimientos de ejércitos que intentaban acercarse. Sus portones, enormes y reforzados, se abrían con el bullicio del día para dar paso al comercio y se cerraban al caer la tarde, protegiendo a la ciudad con un silencio inquietante. En la oscuridad, solo quedaban los murmullos de oraciones dirigidas a sus dioses o las fiestas ruidosas de las casas nobles. Era una ciudad que exhalaba poder y seguridad, pero también una soberbia que la hacía vulnerable. Jericó se transformó en un emblema de autosuficiencia y resistencia a lo divino. Por eso su caída tiene un lugar tan importante dentro de la narrativa bíblica. Representa el momento en que la fe obediente vence a la confianza ciega en estructuras humanas. Ninguna planificación urbana, por más calculada que fuera, logró resistir el poder de una fe que se expresa en obediencia. Al observar todo este panorama, vemos a una ciudad vibrante y autosuficiente, organizada y orgullosa, pero también frágil en lo más profundo de su espíritu. Si aquellas murallas pudieran hablar, contarían la historia de familias enteras que se refugiaban tras ellas, sus anhelos, sus luchas, sus logros y también sus temores. ¿Cómo era realmente la vida tras esas paredes? ¿Qué costumbres los definían? ¿Cómo transmitían sus valores a los hijos? Acompáñanos, porque ahora cruzaremos ese umbral invisible para descubrir la intimidad de Jericó. Dentro de sus hogares, la vida fluía entre rutinas y rituales. La familia era el núcleo de la sociedad cananea, organizada bajo un modelo patriarcal en el que el padre o el abuelo ejercían la máxima autoridad. Sin embargo, las mujeres desempeñaban un papel decisivo. Cuidaban a los niños, administraban la casa y en muchos casos participaban en la economía local, ya fuera en la producción textil, la preparación de alimentos o la venta en los mercados. Las viviendas construidas con barro y piedra eran compactas y se agrupaban unas con otras, formando bloques que fomentaban la convivencia entre clanes. El día comenzaba con el amanecer y con el aroma del pan recién cocido en hornos de barro. Mientras los hombres partían hacia los campos, el comercio o la milicia, las mujeres organizaban el hogar. Los más pequeños no tenían escuelas como las conocemos hoy. Su aprendizaje era práctico y cotidiano. Aprendían observando, escuchando los relatos de sus mayores y repitiendo las tareas familiares. Los niños se formaban en oficios como la alfarería, la agricultura o la ganadería. Las niñas, desde edades tempranas, acompañaban a sus madres y abuelas en la cocina, en los telares y en los rituales religiosos, absorbiendo una visión del mundo profundamente marcada por la espiritualidad de su tiempo. Las historias transmitidas en Jericó estaban impregnadas de dioses y espíritus. Los relatos hablaban de castigos y bendiciones, de fuerzas invisibles que debían ser aplacadas. Esa enseñanza, aunque cargada de devoción, estaba desconectada de la verdad que más adelante Dios revelaría a Israel. Y así, mientras la ciudad prosperaba en lo material, en lo espiritual, se sumía en una oscuridad que corroía desde dentro. Las diferencias sociales también se reflejaban en la arquitectura. Las familias más influyentes habitaban casas con terrazas, almacenes y espacios reservados para recibir a visitantes distinguidos. Los más humildes compartían espacios reducidos, a veces incluso con animales en el mismo recinto. A pesar de estas diferencias, la vida comunitaria generaba lazos fuertes, matrimonios arreglados, fiestas bajo la luz de la luna llena, procesiones religiosas y celebraciones que unían a los clanes en torno a una cultura común. Los ancianos tomaban las decisiones más importantes y la obediencia al patriarca era indiscutida. Todo parecía estable y ordenado, pero lo esencial estaba dañado. Detrás de esa rutina organizada palpitaba un corazón espiritual debilitado. Aunque sus hogares funcionaban con eficacia, la ciudad estaba construida sobre cimientos de idolatría. Los sacrificios a Baal y Asera influenciaban desde la crianza de los niños
hasta la visión del mundo que sostenía a toda la comunidad. Jericó florecía en riquezas, sí, pero espiritualmente se encontraba corrompida. Por eso, su historia no puede entenderse solo con datos arqueológicos o descripciones arquitectónicas. En el trasfondo había un conflicto espiritual. Para comprenderlo a profundidad, debemos mirar sus mercados. Allí, entre granos, metales preciosos y especias, también se negociaban creencias y símbolos de poder. El oro, el alimento y la influencia eran tratados como si fueran dones divinos. Esa mezcla de prosperidad material y vacío espiritual es lo que convierte a Jericó en un relato tan trascendente y vigente hoy en día. El comercio fue uno de los grandes motores que impulsaron a Jericó, pero al mismo tiempo se convirtió en la grieta que revelaba su fragilidad espiritual. La economía de la ciudad era tan vibrante como imponentes eran sus murallas. Al estar situada en un punto estratégico, en el cruce de rutas vitales del mundo antiguo, Jericó funcionaba como un verdadero eje entre civilizaciones. Por sus calles polvorientas desfilaban caravanas repletas de especias aromáticas, lino finamente tejido, aceite de oliva, vino en vasijas decoradas, sal, cerámicas delicadas y metales preciosos que brillaban bajo el sol del desierto. El mercado principal, ubicado junto a la puerta oriental, era un espectáculo en sí mismo. Voces alzadas, discusiones acaloradas, manos que sellaban tratos con firmeza. Allí, los comerciantes desplegaban sus mercancías mientras los compradores las inspeccionaban con atención, negociando siempre el mejor intercambio. En ese tiempo no existía la moneda como la entendemos hoy. El sistema que regía era el trueque, y el valor de los objetos dependía de su rareza, de la necesidad o del prestigio que representaban. Un saco de trigo podía equivaler a un manto teñido de púrpura, y una vasija de aceite podía alcanzar el mismo valor que un animal de carga. Poco a poco, sin embargo, la práctica económica fue evolucionando. En Jericó se empezaron a ver las primeras formas de crédito rudimentario. Algunos comerciantes permitían pagar en varias entregas, sobre todo en operaciones grandes o en productos básicos como el grano. Incluso existían registros en tablillas de arcilla o en piel, donde se anotaban deudas, promesas de pago y compromisos familiares. Aunque innovador, este sistema también abría la puerta a abusos. Los más poderosos imponían condiciones pesadas, y cuando los más pobres no podían saldar sus deudas, perdían tierras o incluso entregaban a sus hijos como sirvientes. Era una economía con dos caras. Ofrecía oportunidades de crecimiento, pero también esclavizaba en silencio a los más vulnerables. En medio de todo esto, la mujer jugaba un papel mucho más importante de lo que solemos imaginar. No era solo la figura del hogar, sino también comerciante, artesana, curandera y vendedora en los mercados. Aunque muchas veces no tenían voz en la vida pública, su trabajo era fundamental en el engranaje económico de la ciudad. Desde la producción textil hasta la preparación de medicinas con hierbas, su aporte sostenía el día a día de Jericó. Entre los productos más cotizados no estaban solo los bienes materiales de primera necesidad, sino también aquellos vinculados al mundo religioso. Aceites perfumados usados en ceremonias, amuletos con símbolos grabados, estatuillas de Baal y de Asera, piedras preciosas traídas de tierras lejanas. Todo lo que pudiera servir como ofrenda o como objeto ritual tenía un precio elevado. Así, el comercio no era únicamente un intercambio de bienes, era también un reflejo espiritual. La gente pagaba sumas considerables buscando protección de sus dioses o asegurando lo que ellos creían ser bendiciones para sus cosechas y familias. Los sacerdotes cananeos, lejos de ser guías espirituales desinteresados, estaban estrechamente vinculados al poder político y a la economía del templo. Parte de las ganancias del mercado terminaban en sus manos, ya fuera en forma de ofrendas directas o a través de impuestos encubiertos. El templo se convertía entonces en un centro económico, donde la codicia se disfrazaba de fe y la religión se mezclaba con intereses terrenales. Jericó prosperaba, sí,
pero lo hacía alimentando un sistema que confundía riqueza con favor divino, aunque ese favor proviniera de dioses falsos. Todo parecía funcionar a la perfección. Las transacciones eran constantes, las caravanas llegaban sin cesar, el mercado nunca dormía, pero bajo esa apariencia de estabilidad latía un corazón alejado de la verdad. El dinero y la abundancia se habían convertido en ídolos, y el comercio se transformaba en un altar donde se sacrificaba la justicia, la compasión y la integridad. Por eso, cuando Josué y el pueblo de Israel marcharon alrededor de la ciudad, no solo enfrentaban murallas de piedra, estaban desafiando un sistema económico y espiritual basado en la autosuficiencia humana. Era un sistema donde el dinero reinaba y la espiritualidad estaba corrompida. Para comprender cómo Dios derribó no solo muros, sino todo un orden social, debemos mirar su raíz, la religión que dominaba la vida de Jericó, porque en el corazón de la ciudad, más allá del bullicio del mercado, se encontraba el verdadero motor que la movía, el culto a los dioses cananeos. La religión en Jericó no era un asunto privado, era el tejido que sostenía cada aspecto de la vida, desde el campesino más humilde hasta los clanes poderosos. Sus principales deidades eran Baal y Asera, símbolos de fertilidad, lluvia, trueno y vida. A ellos se les atribuía la abundancia de las cosechas, el nacimiento de los hijos, la victoria en las guerras y la protección contra plagas. Baal era visto como señor del cielo y del rayo, mientras que Asera era venerada como madre de los dioses. Las imágenes de ambos estaban en todas partes, en altares familiares, en templos y hasta en las entradas de las casas. Sus nombres eran invocados en casi cada aspecto de la vida cotidiana. Los rituales dedicados a estas deidades eran intensos y perturbadores desde la perspectiva bíblica. Incluían ofrendas de incienso, libaciones de vino, sacrificios de animales y prácticas más extremas, como la automutilación o, en casos oscuros, sacrificios humanos. Se creía que cuanto más costoso o doloroso fuera el sacrificio, mayor sería la atención de los dioses. Las ceremonias estaban acompañadas de danzas frenéticas, cantos y actos considerados sagrados en lugares altos, donde se creía que las deidades descendían para encontrarse con los hombres. El sacerdocio cananeo estaba íntimamente ligado al poder político y al control económico, usando el miedo y la manipulación espiritual como instrumentos de dominio. La influencia de esta religión abarcaba todos los ámbitos: la agricultura, el matrimonio, el comercio y hasta las decisiones de guerra. Cada familia ofrecía los primeros frutos de su cosecha. Los artesanos consagraban su producción a los ídolos y las madres enseñaban a sus hijas a invocar a Asera durante el parto. La fe cananea, cargada de símbolos y rituales, era sólida en apariencia, pero en realidad representaba una distorsión de la verdad divina, una espiritualidad que, en lugar de traer vida, encadenaba a la ciudad en un sistema de idolatría que acabaría sellando su destino. En Jericó, la devoción estaba puesta en imágenes talladas de madera y piedra, figuras que exigían sacrificios dolorosos, pero que nunca ofrecían verdadera esperanza. Por eso, cuando los israelitas llegaron, el choque no fue únicamente territorial, fue una confrontación espiritual. Era el encuentro directo entre la santidad del Dios de Israel y la idolatría profundamente arraigada en aquella ciudad. La batalla comenzó en los altares, mucho antes de manifestarse en las murallas. La destrucción de Jericó no fue un capricho divino, sino un juicio contra un sistema corrompido que había endurecido su corazón durante siglos. El liderazgo de Josué no se limitó a una conquista militar, fue la ejecución de un veredicto divino sobre prácticas que degradaban la vida y manipulaban la fe. Los rituales crueles, las manipulaciones del templo y el desprecio por la dignidad humana eran una afrenta al Creador. Sin embargo, incluso en medio de esa oscuridad brilló un rayo de esperanza. Una mujer, Rahab, se atrevió a romper con el sistema que la rodeaba y confió en el Dios verdadero. Su historia es un recordatorio poderoso de que,
Aún en ambientes hostiles, siempre hay corazones dispuestos a volverse hacia la luz. Pero antes de llegar a ese desenlace y a la caída final, debemos detenernos en los momentos que marcaron la conquista. Tras cruzar milagrosamente el río Jordán, el pueblo recibió instrucciones claras y precisas. No sería una campaña militar común. No habría catapultas ni asedios prolongados, tampoco espadas como protagonistas. En su lugar, se ordenó un acto de obediencia inusual. Durante 6 días, el ejército debía marchar alrededor de la ciudad en absoluto silencio, acompañados por 7 sacerdotes tocando trompetas de cuerno de carnero, y en el 7º día darían 7 vueltas. Al sonar las trompetas, todo el pueblo debía clamar con un grito unánime. Desde una perspectiva humana, aquel plan sonaba absurdo, pero visto con ojos de fe, era perfecto. Dios no quería exaltar la fuerza de los hombres, sino el poder de la obediencia confiada. Mientras el pueblo rodeaba las murallas, los habitantes de Jericó miraban desde lo alto. Algunos se burlaban, otros experimentaban un temor inexplicable. Cada día que pasaba, la tensión crecía y la atmósfera se cargaba de una energía espiritual que anunciaba algo sobrenatural. La esperanza del pueblo de Israel no estaba en su estrategia, sino en la promesa que Dios había dado. Sabían que esas murallas, por más firmes que parecieran, caerían solo por intervención divina. Y así sucedió. En el 7º día, después de la última vuelta, las trompetas resonaron y el grito del pueblo quebró el silencio. De manera repentina, las murallas se desplomaron. No fue un proceso lento de desgaste piedra por piedra, fue un acto contundente de juicio divino. La ciudad fue entregada como cumplimiento de una promesa hecha siglos atrás a Abraham, mostrando que la palabra de Dios jamás falla. Pero en medio de esa escena de juicio, se levantó un detalle cargado de misericordia. La casa de Rahab permaneció en pie. Ella, que había escondido a los espías, fue rescatada junto con su familia. Su fe fue recompensada con vida. Y más aún, llegó a ser parte del pueblo de Israel y con el tiempo, incluida en la genealogía del Mesías. Su historia grita al mundo una verdad eterna, no importa el pasado. Cuando alguien decide creer, hay redención y propósito. La caída de Jericó no fue solo un giro geográfico en Canaán, fue un punto de inflexión espiritual que dejó una huella eterna. Demostró que ninguna estructura humana, por más blindada que esté, puede resistir la voluntad de Dios. Esta narración enseña que la fe no se limita a creer, sino que se manifiesta en obedecer, incluso cuando no comprendemos del todo el plan. Y esas murallas antiguas se convierten en un espejo de nuestras propias batallas internas. El orgullo, la incredulidad, los temores, los pecados escondidos, todos son muros que parecen imposibles de derribar. Pero así como las murallas de Jericó se desplomaron por la intervención del cielo, nuestras barreras también pueden caer cuando elegimos confiar y obedecer. Esta historia, lejos de ser un simple episodio del pasado, sigue viva, hablándonos al corazón hoy. Jericó es un recordatorio de que la transformación espiritual es real y está al alcance de todo aquel que cree. Y ahora que hemos contemplado la caída de aquella ciudad, es momento de preguntarnos, ¿qué murallas estamos levantando en nuestro interior? En el próximo episodio profundizaremos en las lecciones espirituales que este relato nos deja, porque los muros que se derrumbaron en Canaán aún tienen eco en nuestras propias vidas. Cuando Josué decidió obedecer las instrucciones divinas, aunque parecieran totalmente ilógicas desde la perspectiva humana, dejó una enseñanza inmensa. La victoria espiritual no siempre se consigue con razonamientos ni con estrategias humanas, sino con una fe que se atreve a desafiar la lógica. Dios no pidió un ataque con espadas ni con armas pesadas. Pidió un acto de obediencia radical, un pueblo dispuesto a caminar en confianza absoluta. Ese mismo principio
sigue vigente hoy. Se nos invita a rodear nuestros propios muros con obediencia y fe, aunque lo que tengamos delante parezca imposible de derribar. La caída de Jericó no fue un evento instantáneo, sino un proceso cargado de paciencia. Cada día de marcha alrededor de la ciudad fue una lección de perseverancia, silencio y disciplina espiritual. Israel caminó durante 6 días completos, sin ver una sola grieta en las murallas, confiando únicamente en la promesa. ¿Cuántas veces nosotros oramos una sola vez y desistimos porque no vemos resultados inmediatos? Este relato nos recuerda que la fe genuina se fortalece en la espera, en la constancia, en la decisión de creer, aun cuando nada visible cambia. Piensa en tu propia vida. ¿Qué muro estás rodeando hoy? ¿Qué obstáculo parece inamovible? Tal vez Dios no está tardando, sino enseñándote a confiar en el proceso antes de mostrarte el milagro. El pueblo no vio fracturas hasta el último día, y cuando gritaron, aquel clamor no fue un acto vacío, fue la acumulación de días de fe silenciosa que finalmente estallaron en un grito de victoria. Esto nos enseña que nuestras oraciones, nuestros ayunos, nuestras pequeñas obediencias no son inútiles. Cada gesto de fe es como una vuelta más alrededor del muro que tarde o temprano caerá. Y hay algo más. La victoria de Jericó no fue individual, fue colectiva. El pueblo marchó junto, en orden, en unidad. Nadie se adelantó, nadie se quedó atrás. Era un solo cuerpo avanzando al ritmo de las trompetas sacerdotales. En un tiempo como el nuestro, donde el individualismo parece dominarlo todo, Jericó nos recuerda que hay batallas que solo se vencen unidos. La fe comunitaria tiene un poder extraordinario. El clamor conjunto de un pueblo puede abrir cielos y derribar fortalezas invisibles que ni la fuerza humana ni la estrategia política lograrían mover. Así como aquellas trompetas resonaban en armonía, nuestras voces, cuando se levantan en acuerdo espiritual, pueden transformar familias, iglesias e incluso naciones enteras. Pero esta historia también trae consigo un llamado profundo a la santidad. Antes de la conquista, Dios ordenó a su pueblo que se consagrara. La victoria no se trataba únicamente de poseer tierras nuevas, sino de vivir en pureza y fidelidad. Dios no solo quería derribar muros físicos, sino levantar sobre sus ruinas un pueblo distinto, una fe renovada, corazones alineados a su voluntad. Jericó nos enseña que las promesas de Dios no se alcanzan por talento, inteligencia o fuerza humana, sino por una fe obediente y perseverante. Y ahora que hemos comprendido las lecciones espirituales detrás de esta conquista, es momento de dirigir nuestra atención a la persona cuya fe brilló en medio de una ciudad condenada, Rahab. Ella vivía en una de las casas construidas sobre el muro, señalada por su reputación, vista como alguien insignificante por muchos. Pero su decisión cambió el curso de su vida y el de su familia para siempre. Cuando 2 espías enviados por Josué llegaron a Jericó, ella no los entregó a las autoridades, los escondió en su propio hogar, arriesgando su vida por creer en un Dios que aún no conocía del todo, pero del cual ya había oído hablar. En el próximo capítulo profundizaremos en su historia y descubriremos cómo, en medio de murallas destinadas a caer, surgió una llama de fe que venció el juicio de toda una ciudad. Su nombre es Rahab, y su decisión revela que incluso cuando todo alrededor parece perdido, Dios siempre deja abierta la puerta de la misericordia. Rahab había escuchado lo que Dios había hecho, cómo el mar se abrió para que Israel cruzara en seco, cómo reyes poderosos fueron vencidos y cómo cada paso del pueblo estaba protegido por la mano divina. Aunque creció rodeada de ídolos y ritos paganos, en lo profundo de su corazón reconoció la verdad y decidió actuar conforme a ella, aún sin haberla visto con sus propios ojos. Rahab encarna la esencia misma de la redención. No fue rescatada por su conducta pasada ni por su reputación, sino por la fe que la llevó a tomar una decisión contracorriente.
Su confesión fue clara y firme. Sé que Jehová os ha entregado esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Con esas palabras, proclamadas con temor reverente, Rahab se separó del destino de destrucción que aguardaba a su ciudad. Los espías, en gratitud por su valentía, le dejaron una señal, un cordón escarlata colgado en su ventana. Ese simple hilo rojo, visible desde lejos, transformó su casa en un refugio en medio del juicio inminente. Es imposible no ver en ese cordón una sombra de la Pascua, cuando la sangre del Cordero marcaba las puertas de las familias hebreas en Egipto. Así como la sangre los libró del ángel destructor, el hilo rojo en la ventana de Rahab se convirtió en un símbolo profético de la gracia que salva, de la fe que protege y de la misericordia que distingue a los que creen. La historia de Rahab no terminó con su rescate. Después de la caída de Jericó, fue acogida por Israel, se casó con un hombre hebreo llamado Salmón, y de esa unión nació Booz, quien más adelante se uniría a Ruth, la moabita. De esa línea nacería Obed, luego Isaí y finalmente David, el rey de Israel. Y de la descendencia de David vendría el Mesías. En otras palabras, Rahab, la extranjera, la mujer marcada por un pasado cuestionable, se convirtió en parte directa de la genealogía de Jesucristo. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios no se fija en lo que los hombres señalan. Donde el mundo ve vergüenza, Él ve propósito. Donde otros ven fracaso, Él abre la puerta de la gracia. La fe de Rahab, imperfecta pero sincera, movió el corazón de Dios y la colocó en la historia de la salvación. Su casa, levantada sobre el muro, no se derrumbó junto con las demás. Fue preservada como un testimonio de fidelidad divina. Todo alrededor cayó, pero ella y su familia permanecieron a salvo. Esta imagen es profundamente poderosa. Mientras las murallas colapsaban, la fe permanecía en pie. Mientras la ciudad entera era arrasada, la gracia se levantaba como bandera de esperanza. Rahab no solo rescató a su familia, sino que abrió un camino para todos aquellos que sienten que no merecen formar parte del plan de Dios. Su historia nos plantea una pregunta directa. ¿Qué haremos nosotros cuando llegue nuestro momento de decidir? ¿Tendremos la valentía de creer a pesar del miedo? La caída de Jericó no fue únicamente el desplome de una fortaleza física, fue la caída de un sistema espiritual que se oponía al propósito eterno de Dios. Ese estruendo fue advertencia y revelación. Ninguna ciudad, ningún imperio, ninguna vida puede sostenerse sobre cimientos que no tienen la verdad como fundamento. Y aún hoy, siglos después, las ruinas de Jericó hablan. Nos recuerdan que lo que se levanta sin Dios está destinado a derrumbarse. Pero Jericó no está tan lejos como pensamos. A veces vive en lo profundo de nosotros mismos. Son las murallas invisibles que levantamos: incredulidad, orgullo, heridas no sanadas, cadenas de pecado. Este relato no fue escrito para entretenernos, sino para transformarnos. Jericó es un espejo en el que Dios nos muestra lo que debe caer y lo que Él quiere edificar. Y la pregunta es, ¿qué sucede después de que el muro se desploma? Cuando ya no quedan excusas ni estructuras que oculten nuestra distancia espiritual, llega el momento de reconstruir. Y ese proceso comienza con una fe como la de Rahab y con una obediencia como la de Josué. La caída de Jericó nos reta a entregar nuestras propias murallas, a perseverar aunque el proceso parezca interminable, a confiar en que cada paso de fe tiene propósito. En un mundo que busca soluciones rápidas y resultados inmediatos, Jericó nos recuerda que la verdadera victoria se cocina en el horno de la perseverancia. Dios no siempre derriba los muros de inmediato, porque en el proceso está formando nuestro carácter, puliendo nuestra fe y alineando nuestro corazón a su voluntad. Quizá hoy estés marchando alrededor de tu propio muro. Has orado, ayunado, esperado, y el muro sigue
sigue intacto, pero no te detengas. El séptimo día llega, y con él el sonido de las trompetas. La fe que derriba murallas es aquella que no se rinde, aunque no vea resultados inmediatos. El mismo Dios que derrumbó Jericó sigue siendo el mismo hoy. Aún derriba fortalezas, pero también levanta destinos. Mientras muchos solo contemplaban montones de piedras y muros derrumbados, Dios veía algo más grande, promesas cumplidas y nuevas oportunidades. Lo que para unos era ruina y pérdida, para el Señor era fundamento y comienzo. Aquellas piedras caídas de Jericó no fueron solo restos de destrucción, se transformaron en un altar viviente que testificaba del poder divino. Y lo mismo puede suceder en tu vida. Aquello que parecía tu final puede convertirse en el inicio de una historia con propósito eterno. Pero para que eso ocurra, es necesario atravesar la caída. No se trata de conservar los muros, sino de rendirlos. Hay que escuchar la trompeta del Espíritu llamándonos a confiar, soltar el control y obedecer. Cuando lo hacemos, no quedamos vacíos. Quedamos listos para recibir lo nuevo que Dios quiere edificar sobre los escombros de lo viejo. Y surge entonces la pregunta: ¿qué ocurrió con Israel después de Jericó? Tras aquella gran victoria, el pueblo no solo abrió una puerta geográfica hacia la tierra prometida, sino también una puerta espiritual hacia un nuevo nivel de fe. Jericó fue la primera conquista en Canaán, y con ella Israel entendió que la victoria no dependía de números ni de armas, sino de obediencia a la dirección divina. Una ciudad que parecía imposible de derrotar, cayó sin que se levantara una sola espada. Este triunfo fortaleció la fe del pueblo, consolidó el liderazgo de Josué y dejó grabado un principio eterno. Cuando Dios está al frente, lo imposible se vuelve posible. Sin embargo, Jericó también dejó una advertencia clara: cada victoria requiere fidelidad continua. Lo que se gana por fe debe mantenerse con integridad. El ejemplo es contundente. Después de Jericó, Israel enfrentó la ciudad de Jai, mucho más pequeña y débil. A los ojos humanos parecía una conquista fácil, pero fueron derrotados. ¿Por qué? Porque Acán desobedeció y tomó lo que Dios había prohibido. Esa transgresión individual se convirtió en una derrota colectiva. El mensaje es claro: la victoria espiritual no se hereda, se guarda, se cuida y se protege día a día. Israel tuvo que purificarse, corregir el pecado oculto, y solo entonces pudo volver a avanzar. Esto nos enseña que no podemos vivir confiados en victorias pasadas como si fueran garantía eterna. Las conquistas de ayer no sustituyen la necesidad de fidelidad hoy. El enemigo más peligroso no siempre está afuera. Muchas veces habita dentro del corazón. Cuando olvidamos temer a Dios y caminar en obediencia, aún así, Jericó se convirtió en un símbolo de esperanza y propósito. Cada vez que el pueblo contemplaba sus ruinas, recordaba el día en que la fidelidad divina se manifestó de manera sobrenatural. Aquellas piedras derrumbadas hablaban más que 1000 sermones. Las generaciones futuras escucharían cómo las murallas se desplomaron al sonido de trompetas y un grito de fe. Y ese relato fortalecería su confianza en medio de sus propias pruebas. Incluso siglos después, en el Nuevo Testamento, el nombre de Rahab seguía siendo mencionado como ejemplo de fe viva y transformadora. Jericó trascendió su propio tiempo, se volvió símbolo del poder de Dios, advertencia contra la idolatría y recordatorio del llamado a la obediencia radical. Y aquí está la gran lección. En nuestra vida espiritual, después de una victoria, solemos bajar la guardia. Creemos que una experiencia pasada basta para sostenernos en el futuro. Pero Jericó nos recuerda que cada milagro no es un punto final, sino un nuevo punto de partida. Cada muro que cae es también un llamado a permanecer vigilantes, a no relajarnos, a seguir caminando en santidad. Porque lo que Dios derriba
es solo el inicio de lo que Él quiere levantar. El impacto de Jericó fue profundo, pero su mayor herencia no fueron las piedras derrumbadas ni el polvo en el aire. Su verdadero legado fue el despertar espiritual de un pueblo que comprendió por primera vez que la victoria no depende de espadas, sino de obediencia y fe. Y ahora, mientras nos acercamos al final de este recorrido, debemos detenernos y reflexionar. ¿Qué quiere Dios hacer con nuestros propios muros caídos? ¿Qué caminos se abren cuando dejamos que Él derribe lo que nos aprisiona? Jericó no es solo una página antigua del Antiguo Testamento. Es un espejo profético en el que cada uno de nosotros puede mirarse. Todos enfrentamos murallas, miedos que nos paralizan, pecados que escondemos, fracasos que se levantan como ladrillos sobre nuestro corazón. Pero la lección eterna de Jericó es esta: cuando Dios habla, los muros tiemblan. Cuando obedecemos, el cielo se une con la tierra. No importa cuán altas sean tus paredes ni cuán profundo sea tu valle, si decides confiar, marchar y creer, lo que parecía imposible se desplomará delante de ti. El estruendo de las trompetas no solo anunciaba juicio, también proclamaba redención. El sonido que estremeció los muros abrió un capítulo nuevo para Israel. Y ese mismo sonido puede abrir hoy una temporada nueva en tu vida. A veces Dios permite que demos vueltas y más vueltas alrededor del mismo obstáculo, no para agotarnos, sino para entrenar nuestra fe. Cada paso silencioso es una declaración espiritual. Cada oración, aunque parezca no tener respuesta, es una vuelta más en torno al muro que tarde o temprano caerá. El milagro puede estar más cerca de lo que piensas. Y a veces el silencio de Dios no significa ausencia, sino preparación. Es el eco previo al estruendo del rompimiento. Y cuando ese muro finalmente se derrumba, no solo se revela una victoria externa, se revela un corazón transformado. Jericó nos enseña que la verdadera conquista no era solo la tierra prometida. Era un pueblo moldeado, una fe refinada, una santidad nacida del proceso. Rahab, los espías, Josué y toda la comunidad de Israel fueron parte de un plan divino donde lo imposible se convirtió en testimonio. Y tú hoy también estás invitado a ser parte de esa misma historia. Tus ruinas pueden ser el escenario donde Dios edifique propósito. Tus lágrimas pueden convertirse en las aguas que riegan un nuevo comienzo. Lo que parecía tu final puede transformarse en plataforma de gloria. Así como Jericó abrió la conquista de Canaán, esta enseñanza puede abrir en tu vida una transformación completa. Pero hay una condición: debes decidir moverte en fe. No esperes a que el muro caiga para alabar. Alaba antes. No esperes a entenderlo todo para obedecer. Obedece primero, porque la fe no busca lógica, busca confianza. Lo que ocurrió hace más de 3000 años no es solo historia, es un modelo espiritual vigente para nuestros días. Ahora que hemos recorrido las calles de Jericó, sentido la imponencia de sus murallas, escuchado los ecos de sus rituales y presenciado su caída, entendemos algo esencial. Esta no es una narración muerta, es una invitación viva. Jericó no era solo una ciudad, era el reflejo de todo lo que se opone al plan de Dios, pero también el escenario donde su poder se manifestó con gloria. Y aquí está tu invitación. Si quieres seguir descubriendo cómo estas historias antiguas tienen un mensaje actual para tu vida, acompáñame en el próximo capítulo. Suscríbete, activa la campanita, comparte este video con alguien que necesite escuchar que aún hay esperanza, porque la caída de Jericó no fue el final de una ciudad. Fue el comienzo de una revelación que puede cambiar para siempre tu forma de ver la fe, la obediencia y el poder de Dios. Cada muro que se desplomó en Jericó no es solo un recuerdo del pasado, es un mensaje vivo que hoy nos invita a mirar hacia adentro. Esos muros representan las barreras que cargamos en nuestros hogares, en nuestros corazones y en nuestras generaciones. Jericó sigue hablándonos desde la historia con un eco claro y poderoso. Confía, obedece, y lo imposible se volverá real. Y lo más esperanzador es esto: el mismo Dios
que derribó aquellas murallas sigue siendo exactamente el mismo hoy. El Dios que eligió a una mujer marginada por su sociedad para incluirla en la línea del Mesías, sigue eligiendo corazones sinceros por encima de biografías perfectas. No busca impecables, busca obedientes. Si Rahab fue alcanzada, si un pueblo sin espadas vio caer una fortaleza invencible, si un simple grito derrumbó muros inquebrantables, entonces tú también puedes comenzar de nuevo. Tus ruinas no son tu final. Pueden convertirse en el terreno donde Dios comience tu reconstrucción. Este es tu momento de actuar. No dejes que lo que acabas de escuchar quede guardado como una idea más en tu mente. Permite que esta palabra penetre tu espíritu, encienda tu fe y transforme tu manera de ver la vida. Si esta enseñanza movió algo en tu interior, si despertó esperanza en medio de tus batallas, entonces suscríbete ahora mismo a Principios que Transforman. Comparte este video con alguien que necesite recordar que Dios sigue derribando muros. Deja tu comentario aquí abajo contándonos qué parte tocó más tu corazón y qué revelación recibiste. Queremos caminar contigo, orar por ti y creer a tu lado, porque el poder de la palabra no está en ser escuchada solamente, sino en ser vivida. Lo que Dios hizo en Jericó fue extraordinario, pero lo que quiere hacer en tu vida puede ser aún más. Las murallas caerán, la fe se levantará, y la historia de transformación que comenzó allá puede continuar en ti, aquí y ahora.